está expectante, con la promesa de final epatante. Ya hemos tenido drama bastante. Cambia el gesto Ángela, finaliza el tiempo muerto, se levanta del diván con autoritario ademán. En algo divino envuelta y en la luz del otro lado, que todo ya llenado, verde, pura y violenta. Olas de energía intensa anteciman de la tierra hacia la pavorosa puerta, pero ahora son devueltas en una curiosa mezcla. Pasa a través de Ángela, que apunta con la daga a la gente petrificada. Primero a los invitados que fueron sacrificados. La luz del país borroso tiene efectos asombrosos. La sangre derramada regresa a las venas. No da crédito a Alexa, pero aquellas se cierran, se recomponen las cabezas. Las formas regresan, la materia regenera, la memoria recuperan, la conciencia también. Los invitados están bien y salen corriendo, vivos por supuesto. Esto es un milagro, pero tampoco tan raro. A todos empero alcanza, ya ni alienta. Busca a Alexa con la mirada y la encuentra, y John se alza. Aliviado se palpa por acto reflejo. Iba a pegar a Alexa, pero le viene recuerdo. Ella invocó a Ángela y descarta la idea. Entonces grita: putos masones, voy a la policía, los apliquen la ley de extranjería. Y corre que te corre por las habitaciones. Ahora en el salón hay una reunión, fin del tercer acto. Gianni, Danko, Alexa, Martevan y Ángela. Ripper se no cuenta, pues quedó en letargo. Ángela, Ángela, la puerta se cierra. Grita aturdido Danko: señora, mira la puerta. Todo nuestro trabajo para ver el otro lado, pues sí se está cerrando y la fisura entre mundos es cada vez más estrecha. Pero aún falta que Ángela haga su último discurso. Evan, nunca te mentí, pues siempre te quise. Mike, nunca te mentí, toda la verdad te dije, también sobre mí. Él es tu padre, ya lo sabías, pero él no lo sabe. Evan, cuídalo, es bueno, se parece mucho a ti. No se le caerá el pelo, le gustan los cuentos. Quedar ahora no puedo. Podría matar a todos y esconder el secreto. Conocéis mis modos, pero no lo haré. Solo me iré al otro lado. Ipso facto, eso no significa que renuncie a nada, a ser una humana, aunque solo sea por una temporada. Ese era el plan al final de la jornada. Lucho contra el destino que pensaba estaba escrito. Evan, si dices una palabra, volveré aquí con otra cara. Y seguiremos con lo nuestro en secreto. Por supuesto no se puede enterar tu abuelo. Seremos discretos, lo tienes que pedir y haré promesa sagrada. Si dices esa palabra, yo vuelvo a ti, a tu lado envejezco. Y cuando mueras de viejo, me libero, me libero. Vivirás atormentado, siempre te ha gustado. Leo en ti fascinación, nada porque perro. Te conozco muy bien, como te dije una vez. Nos amamos en otra vida, literalmente lo decía, pero tú te reías. Hablar más no puedo, ¿sabes a qué palabra me refiero? Sí. Has
hasta la vista, pues nos volveremos a ver. Lo conducía bien, él ha dicho que sí, Ángela. Y como Fumanchu ella va a volver. Dios no quiera que tal componenda deje la cosa abierta a una secuela. Una secuela. No, por favor, señor, ¿cuántas horas más podría ser ese horror? 100.000 ya. Que se baje al espejo, la puerta se va a cerrar. Sin mirar atrás va a entrar. Mami, no, no, no me dejes, no me importa lo que es. Está sorprendida Ángela. El que ha hablado es Mart, que corre en pos de ella. El país borroso, lugar luminoso, no es para humanos vivos y menos aún para niños. Estarás bien con él, además voy a volver. Solo estoy bien, mami, cuando estoy contigo. Vaya susto me has metido, parecía muerto ya y para un niño su madre es buena. Sea como sea, incluso esa Red Butler ya le dijo algo muy parecido a su esposa Escarlata, que también era mala, pero no tanto. Ángela toma al chico en sus fuertes brazos, el coro griego está llorando, y ahora Alexa, que es boba, también se une y llora. Ya es la hora, ya es la hora, juntos cruzan el umbral hacia el mundo del más allá. Oh, oh señora, señora, es tanto el que llora ahora. La puerta se está cerrando, pero Ángela se asoma. Tanto siempre quisiste pasar al otro lado, con la emoción lo había olvidado. Me extiende la mano, oh, mi señora, te amo. El coro griego asiste atónito al hecho cuando de pronto estalla el espejo. Ya no hay puerta, no hay vía abierta, solo cristales rotos y un salón silencioso. Demasiado llanto, seguimos viviendo para hacer comedia, pero al menos no hubo muertos. Algo es algo, pues ya nos vamos, se decide el coro griego. Al salir la puerta cerramos. Adiós, pueblo llano. Adiós, pueblo llano. Demonios rayos, se ha escapado, ¿cómo ha pasado? ¿Dónde está el anillo? Me lo ha robado. A mí, o se me ha caído. Alexa, por fin nos conocemos. Te traje el libro, por cierto. Si lo quieres dedicado aquí, te lo firmo. Emma se estaba tirando a esa arpía del averno sin saberlo.
Cómo degenera la raza y el ilustre apellido. Yo lo habría notado si me lo hubiera tirado. Gracias al anillo que ahora me falta, y porque soy más listo. Abrió el libro que le dejaste en el restaurante y leyó tus notas sobre Angela Wolf. Por fin Cabo Sato, bueno no, pero al menos sospechó. Pedía por loca pero me lo contó. Quien Cabo Sato fui yo, como siempre. Pensé para 10 qué estupidez, pero una colega me escribió sobre una demente que se creía diosa, no Afrodita o Atenea. Y resulta que es esta Alexa Carlis, hija del doctor, cuyos papeles uno me entregó durante mi investigación. Demasiada casualidad, algo andaba mal, empecé a indagar. Y esa tal Ángela era muy sospechosa, pero yo no sabía que Eva le ponía cuernos a su esposa con ella. Al menos tuvo luces, me habló de tus apuntes. Por descontado siempre daba de ir. Ya no andaba por aquel país y aún no entiendo qué ha pasado. Le di con el anillo allá en su castillo. En el entrecejo destruí su espejo. Y mira Alexa, ahora no tengo anillo. Y está mudo Evan, ¿dónde está mi anillo? Me llevan los demonios, someteré a todos a interrogatorio. Es mi ancestral herencia y también mi anillo de boda. Cuando se entere mi esposa, ¿cómo vuelvo así a Arberia? Para colmo ha escapado al otro lado de algún modo. A muchos ha resucitado para hacerse la buena, pero a mí no me engaña la zorra malvada de tan fácil manera. Tendré que escribir otro libro, caer en desprestigio. ¿Dónde están las pruebas? No ha quedado nada, solo una vacía casa. Una gota de sangre con lo mal que eso sale. Eva, no dices nada, no te lo creías. Yo te decía, preséntamela. Si es ella, yo lo sabré. Esa chica Alexa sabe algo, yo lo sabré. Pues tengo el anillo, la delatará. Sé lo que hago, soy maestrillo con buen librillo. Ya me dio fastidio la casa protegida, pero tenía el anillo para burlar la magia. La detecto a distancia. Ahora sé que eres un idiota. Y ella que morbosa, por todos los santos, la condenada diosa. Eva, no dices nada. Normal que estés sin palabras, engañado tantos años. Retozabas con una arpía, de verdad no lo notabas. Ciertas habilidades decían que tenía, pero no ha quedado nada, no puedo demostrar nada. Alexa, estarás escandalizada, pero me tienes que contar sobre tu investigación. Necesito esa información. La has logrado desenmascarar. Tenemos mucho de qué hablar, pero ¿dónde carajo está mi anillo? Me lo ha robado, se lo lleva al otro lado. Es un escándalo, los primogénitos Slipper Shade siempre lo han llevado y me lo ha quitado. Culpa de Eva, que es un tarado, que a una arpía se ha tirado. Ella de él se ha aprovechado, pero qué grandísimo asco. No se puede caer más bajo. Que hemos vuelto solo por un momento. No, por eso no es cierto. Viste el Lippershade, el anillo está en el dedo de Eva. Donde no iba a dejar sino ella. Es un anillo de bodas. Él lo sabe y esconde la mano. Él está conmocionado, pero no demasiado. Ahora sí que nos vamos. Se han ido ya todos.
incluido John. Solo quedamos nosotros, silencio en el salón. Por doquier vidrios rotos, sentados en el suelo. Jan y yo ya no tenemos miedo, todo bien salió. Pronto de aquí nos iremos. Nos miramos a los ojos en busca de un sentido. Él acaricia mi rostro, me sonríe como un niño. Ha estado muerto y ha vuelto, como para no hacerlo. La comunidad secreta no era buena apuesta. A tierra ir ahora y hacer el mal. Ya ni no encajaba y no me extraña cuando una despierta de alguna pesadilla. Sabe que fue mentira y queda bien contenta. Pero esto no fue sueño, y traer a última hora. Revivió a los muertos, realmente es poderosa. Un genio de los deseos, pero dueña de las sombras. Yo soy bien sencilla, tirando aburrida. No una gran señora, una vulgar psicóloga. No me podía curar, no me podía salvar, ni a mí misma. Pero hoy he rematado una terapia alucinante. El corazón aún me late, de todo desbocado. De verdad ya pararé, que todo fue un sueño. Siento una corriente cuando él toma mi mano, esa energía en sus dedos. ¿De quién la he heredado? No estoy enamorada, pero él es mi amigo. No sé del destino ni de lo que me aguarda. Sé que los sueños, malos o buenos, siempre se acaban. Y cuando despiertas, por fin sea como sea, has de seguir con la mejor cara. Si te dan la mano, el paseo es liviano. ¿Y qué pasará cuando ella vuelva? Me visitará, podré esconderme, puede ella cambiar realmente y cumplir con lo prometido, evitando lo que está escrito. Ni lo voy a pensar, quiero disfrutar del nuevo día, porque estoy viva y quizás ahora sí sea diferente y por fin